subirle un... Listo. No, creo que mejor le bajo un poquito más. Ahí. Bueno. Empezamos, muchachos, el concepto de aceleración y desaceleración de tendencia, ¿vale? Bueno, primero, verdad, ya se me iba a olvidar. Antes que todo, muchachos, quiero aclarar algo muy sencillo. Primero, aunque hemos visto la estructura de mercado, en ningún momento hemos visto ondas de Elliott. ¿Listo? Quiero aclarar eso. Entonces saquen cuadernito, vamos a apuntar algo bastante interesante. Y es las estructuras de mercado que se han presentado en la historia, para que veas que no hemos aprendido ondas de Elliott, solamente hemos aprendido estructuras de mercado, ¿sí? Mientras damos tiempo a que tal vez llegue un poco más de gente. Entonces, la primera estructura de mercado, ¿sí? La dio, vamos a colocarlo acá. Primera estructura de mercado la dio Richard Wyckoff. Creo que es con doble F o una F. Bueno, es solamente como para tenerlo en cuenta. ¿Y en qué consistía esa estructura? Pues bueno, eso era hace mucho tiempo, cuando ni siquiera estaba el Wall Street, y las personas analizaban el mercado y veían que el precio tenía un momento en que hacía un crecimiento, ¿sí? Entonces la gente decía, bueno, el precio empezó acá y subió. Ah, ok, bueno, interesante, ¿sí? Pero no sabían hasta dónde iba a llegar, no entendían nada de eso, ¿sí? Y después ellos decían, bueno, pues aquí esto va a tener como que se devuelve un poquito, ¿sí? No sabían hasta dónde, no podían predecirlo, no tenían ni idea, ¿sí? Y después aparecía otro movimiento para terminar con algo más o menos así. ¿Listo? Esto, muchachos, esto tenía ciertos nombres, ¿vale? Vamos a colocarle aquí 1. El número 1 tenía el nombre de crecimiento, ¿sí? Entonces tenías aquí el nombre de crecimiento. La segunda etapa para Richard Wyckoff, porque es uno de los libros que tenemos, el método Wyckoff, este autor la mencionó, o bueno, la catalogó como una etapa de acumulación. Me corrige la tilde. ¿Listo? Teníamos la acumulación. ¿Ok? El número 3 volvía a ser nuevamente un crecimiento. Ay, perdón. Y culminábamos con una fase de distribución. Perdón, número 4. Esto se llamaba distribución. Sí, vi algunas como confusiones con estos temas. Sí, quiero dejar claro que esta es la manera en que se clasificaba el mercado, digamos que se intentó ordenar, pero hace mucho tiempo, ¿ok? Y al final teníamos un último movimiento que Richard Wyckoff lo bautizó como la etapa de cambio, ¿sí? ¿Ok? Y esta era la primera estructura, ¿sí? Esto era lo que se veía antes. No sabíamos hasta dónde iba a crecer el precio, no sabíamos hasta dónde iba a acumular, no sabíamos a dónde iba a volver a crecer y en qué momento iba a empezar a distribuir, ¿sí? Pero podíamos reconocer el comportamiento, ¿vale? Esa era la primera estructura, ¿ok?
Súper importante. Después apareció la segunda estructura, ¿ok? Aquí algo importante, muchachos, que ya se me iba a pasar, como no lo tengo en las diapositivas, se me va, es que Richard Wyckoff nos dio 13 reglas de precio. ¿Listo? De pronto para el que sea tan friki como yo le interese averiguar, vas a entender bastante más el mercado. Son esos tres. Igualmente, como les comento, este es uno de los libros que más adelante les compartiré. Estas tres reglas se llaman oferta-demanda, causa-efecto y esfuerzo-resultado. ¿Sí? Simplemente es como dejando la anotación. Y esa fue la primera estructura. ¿Ok? Después llegó la segunda estructura, con Charles Dow. De pronto lo han escuchado antes. Charles. Con Charles Dow. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos hablaba él? O es el famoso esquema chartista, también se le dice así. Esquema chartista y se refiere a la geometría de mercado. ¿Sí? Todos estos son conceptos que es importante tenerlos muy, muy claros. Entonces, él comenzó a decir, listo, el precio sube, pero al momento de volver, al momento de hacer la acumulación que decía Richard Wyckoff, siempre va a volver dibujando un patrón geométrico, ¿sí? Entonces comenzaron a aparecer patrones como banderines, banderas, cuñas, que las veremos más adelante. Si no las has escuchado, tranquilo, no pasa nada. Las voy a explicar más adelante porque es un esquema que se sigue operando y que es absurdamente efectivo. Sí, es muy, muy eficiente. ¿Sí? Entonces aquí podemos identificar, por ejemplo, en la fase de crecimiento, que sigue siendo lo mismo que decía Richard Wyckoff, la acumulación en este ejemplo se conforma por un triángulo, ¿cierto? Entonces aquí el precio iría acá, 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 y aquí empieza a formarme un triángulo hasta que rompe. Luego hace un retroceso, 3, 4, 5, y aquí me forma una bandera hasta que rompe, ¿sí? Y después, si nos damos cuenta, muchachos, esto es un movimiento de ondas que ya hemos visto antes que culminará con un retroceso, ¿cierto? ¿Ok? Bien, entonces Charles Dow le dio esa geometría al mercado y comenzó a decir hasta dónde era probable que fuera, hasta dónde iba a retroceder. Comenzaron a aparecer elementos como el Fibonacci, bueno, cosas que ya veremos más adelante, tranquilos. ¿Vale? Pero es importante entender que Charles Dow le dio la geometría. Y por último, aparece la última estructura de mercado, que fue que es la que les he enseñado. Estructura de mercado. Y esta la dio Ralph, siempre se me olvida cómo se escribe, creo que es así. Bueno, Ralph Nelson Elliott. Vamos a quitarle por si de pronto me equivoqué. Entonces, R. Nelson Elliott. Eso fue, si no me falla la memoria, fue como en 1920, más o menos. ¿Y qué es lo importante de Elliott? Que incluso se ganó un premio Nobel en economía. Bueno, ese dato no es tan relevante. ¿Sí? ¿Qué fue lo que descubrió Elliott? Que el mercado se mueve, como ya lo había descubierto Wyckoff, por ondas, ¿cierto? Pero que siempre respetan un patrón. Y son 5 movimientos. ¿Listo, muchachos? Eso es lo único, muchachos, que yo les he enseñado. En ningún momento hemos visto ondas de Elliott.
porque lo primero que dio Elliot fue una estructura que se comporta de 5 movimientos cuando es un impulso y de 3 cuando es un retroceso, ¿cierto? Pero no hemos dado la operativa de Elliot, ¿sí? Que es muy diferente, que ya tiene Fibonacci, ya tiene diferentes herramientas para calcular hasta dónde van a llegar esas ondas y qué condiciones tienen las ondas de Elliot, ¿ok? Solamente hemos visto y utilizamos en este momento en nuestra operativa lo que nos decía Elliot, que existen 5 movimientos de mercado, que hay un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, que el impulso tiene 5 movimientos, el retroceso tiene 3 y ya. No hemos visto nada más. ¿Listo? Solamente hemos aplicado la estructura que dio Elliot. ¿Vale? Entonces es importante tener eso en cuenta, muchachos, que están esas 3. ¿Listo? La que dio Wyckoff, mira cómo ha ido evolucionando, ¿no? La que dio Charles Dow y la reciente que es la que da Nelson Elliot. Bien, ese era como el paréntesis que quería hacer, ahí dimos un poquito de tiempo. Y ya dejando eso, comenzamos con los temas de hoy. Aceleración y desaceleración de tendencia es el primer contenido. Bien, ¿en qué consiste? La aceleración o desaceleración de tendencia, pues recordamos muchachos que cuando vimos tendencia yo les expliqué que el concepto de tendencia debería ser más bien, una línea de tendencia debería ser como una línea, entendida como una línea de la resistencia, ¿sí? ¿De qué resistencia? Pues de la resistencia que presenta el precio para mantener la velocidad que tiene, ¿sí? Es como si tú estuvieras corriendo muy rápido y ya como que te cansas y necesitas volver un poquito y ya, listo, y empiezo otra vez a correr. Y me cansé, descanso otro poquito y empiezo otra vez a correr. Y si midiéramos esos puntos en los que descansaste, hay una línea de tendencia. Por eso, ese es como el concepto más adecuado, ¿vale? Y hoy vamos a entender que cualquier rompimiento no implica un cambio de tendencia. ¿Listo? Porque si tú te cansas mucho, puedes necesitar un descanso más pronunciado, pero después sigues corriendo, ¿sí? Como el gordito. Te cansa mucho el gordito, necesita descansar y empieza otra vez a correr. Por eso es que ni cualquier rompimiento no implica un cambio de tendencia. ¿Listo? Entonces aquí lo mencionamos. Habrá momentos en que la aceleración necesaria para mantener la velocidad disminuya, ¿sí? Generando un rompimiento de la línea de tendencia. Y recordamos también el rango tendencial, incluso alcanza a romperlo. Esto, muchachos, es la primera, es muy importante que lo anoten, la primera trampa de los market makers. Todos hemos caído en esto, todos. Vemos un rompimiento de una línea de tendencia muy marcado, vemos algo así y ya pensamos que esto va a retestear y se cae. Entonces acá le metiste la venta y no, resulta que subió. ¿Sí? Ya aprenderemos a identificar eso hoy. ¿Vale? Entonces entendemos que ese gordito, esa tendencia se puede cansar y puede necesitar descansos más pronunciados. Ahora, ¿qué pasa en eso cuando se desacelera esa tendencia? Que nos comienza a generar algo que se llaman zonas, ¿sí? Zonas de compra o de venta muy ligeras, ¿sí? Estarías operando en contra de tendencia. Pero cuando tú identificas la desaceleración de la tendencia, es una operación muy segura, aunque obviamente muy corta. No vas a ir por muchos pips, pero es una operativa muy segura. ¿Vale? Ahora, lo importante es que al crearse una desaceleración, se debe corregir la línea de tendencia anterior. ¿Sí? Porque hay que recordar que las líneas de tendencia, en este caso las convencionales, que son las que hemos aprendido hasta ahora, nunca cruzan el precio. ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Lo que yo les explicaba. Si tú empiezas corriendo full, una maratón, empiezas así, a los 5 minutos ya estás muerto y tienes que descansar todo esto, ¿sí? Y esto se llama ángulo de inclinación de la tendencia. Algo para que lo anotes, muchachos, un ángulo saludable, es decir, es como cuando tienes el ritmo mientras corres, ¿sí? Y lo puedes mantener durante mucho tiempo.
Un ritmo saludable para que una tendencia se mantenga está entre los 45 y los 60 grados, ¿sí? Tú eso lo mides con una herramienta en TradingView que te da el ángulo de tendencia, al igual que en el MetaTrader 4, ya la iremos a identificar, pero es muy importante que anotes esto. Cuando tú veas ángulos mucho más inclinados, que prácticamente se ve una línea recta, por ejemplo, como está ahorita el oro, eso necesariamente va a retroceder y va a retroceder bastante porque el oro subió como flash y va a necesitar descansar como el gordito, ¿sí? Yo personalmente estoy en venta en el oro, por ejemplo, ¿vale? Puede que suba un poquito más y luego baje, pero tiene que hacer un descanso. Bien, entonces, ¿cómo se ve eso? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una clara tendencia bajista, ¿no? Identificamos el punto 1 y el punto 2 y trazamos nuestra primera línea de tendencia, ¿cierto? Esperamos el punto 3 y cuando nos dimos cuenta, el punto 4 rompe esa línea de tendencia. Pero ojo, tú sabes que estás en una tendencia en macro. Recordamos que yo les expliqué que hay que revisar las tendencias de los time frames superiores. En una tendencia macro, tú estás bajista. Por lo tanto, sabes que esto se debería comportar como un impulso de 5 movimientos, ¿cierto? Entonces, así te rompa la línea de tendencia, tú sabes que te tiene que dibujar un punto 4. Y es aquí donde tú dices, claro, es que en este momento estuvo muy acelerado el cambio, ¿sí? Y me tuvo que hacer un descanso más el gordito, ¿sí? Se me cansó Flash y tuvo que descansar más, ¿vale? Esta es la primera norma de la estructura de mercado, muchachos. Cuando tú identificas el punto 2, como en este ejemplo, que tuvo un retroceso muy pequeño, por lo general, el retroceso que va a darme el punto 4 va a ser más pronunciado que el anterior y viceversa. Si el punto 2 hubiera sido el más largo, el punto 4 tendría un retroceso más pequeño. Y ahí ya no hablaríamos de una desaceleración, sino una aceleración, que es el siguiente ejemplo. Pero bueno, por ahora estamos con el concepto de desacelerar. Entonces aquí mantuvo una velocidad, se cansó y comenzó a descansar. Y cuando te rompe aquí la línea de tendencia y tú sabes que te va a dibujar un punto 4, si te das cuenta que en el ejemplo el precio hizo esto y regresó, te hizo un retesteo. En el momento en que te hace un retesteo, tú sabes que el precio va a subir, pero muy poco. ¿Hasta dónde? No se sabe. Por lo general son operaciones en las que tú vas por 20 o 30 pips como mucho. Sí, son muy corticas o que si tú las puedes vigilar, pues te mantienes vigilándolas. ¿Sí? Hasta que te dibujan el número 4. ¿Sí? Recordemos que tú sabes que el punto 4 o el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 5 han terminado cuando tienes un patrón de velas. ¿Sí? La semana pasada les envié una lectura, espero que ya hayan empezado a leerla, porque la próxima clase tenemos un curso intensivo de velas japonesas. Vamos a aprender todo sobre las velas. Es un curso que normalmente para adquirir esa información tendrías que pagar entre 15,000 y 20,000 dólares. O sea, es muchísima información la que vamos a dar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el punto 4 y aquí entre esta línea de tendencia y el siguiente punto, a pesar de que estábamos en bajista, se generó una pequeña zona, en este caso de compra, ¿sí? Y después baja, continúa, ya descansó el gordito y vuelve a empezar a trotar, ¿sí? Y después se nos va. Ahora, ¿tú cómo sabes que hay un cambio real? Cuando tu nueva línea de tendencia es rota, ¿sí? No puedes seguir prolongando esta porque en este caso estaría atravesando el precio. Mira, si ves, aquí lo atravesó. Esta línea de tendencia que se llama convencional, por ahora no nos sirve. Ya después les enseñaré a hacer líneas de tendencia diagonales, que son algo así. Y aquí tenías una confirmación de que aquí va a caer. Pero eso lo veremos después. Así que bueno, ¿vale? Entonces aquí corre, descansa un poquito, corrió y ahora necesita descansar más, vuelve a bajar, te dibuja un patrón de velas, esto se llama pausa penetrante, pauta penetrante o piercing. Espero que estén leyendo el libro, espero que lo estén leyendo. Y hasta cuando te rompe esta línea de tendencia es cuando cae. Si te das cuenta, aquí hubo un falso movimiento como que le iba a romper,
y antes bajó. Aquí muchos cayeron en que ya iba a romper. Por eso siempre tienes que esperar este movimiento, el rompimiento y el retesteo, ¿sí? Y aún así, si te das cuenta, si tuvieras tú puesto un buen stop loss que era acá, aquí estuviste un ratico en negativo, pero igual la operación se fue y empezó a subir y empezó a subir y empezó a subir y tuviste tu ganancia. Siempre y cuando esperes el retesteo, pueden haber momentos en que estés en flotante negativo, pero la gran mayoría de las veces vas a ganar. Ese concepto, muchachos, es la desaceleración de tendencia. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? El rango tendencial, identificamos un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos, 5 movimientos. Este es otro ejemplo en el que el Flash se mantuvo, no tuvo que descansar tanto, tenía buen físico, es deportista de alto rendimiento. Pero aquí para el movimiento 5, mira cómo poco a poco se fue alejando de tu línea de tendencia que habías trazado desde acá, ¿cierto? ¿Cierto? Eso significa una desaceleración, ¿cierto? Pero al final, en este caso, es muy poco común, pero a veces sucede. El punto 5 te rompe ligeramente esa tendencia y uno diría, uy, rompió, retesteó, compra. No, porque no te ha dibujado un patrón de velas coherente. Si te das cuenta, hasta acá abajo es cuando te dibujó patrones de velas adecuados. ¿Sí? Como unas doji, como un fractal alcista, como un yin yang. ¿Sí? Que espero, lo que digo, espero que estén leyendo. Así que bueno, este es otro ejemplo de desaceleración de la tendencia, ¿cierto? Que al mismo tiempo este ejemplo nos funciona como una aceleración. ¿Por qué? Porque si tú tomas un punto 1 y un punto 2 y trazas una línea de tendencia, si te das cuenta el precio de un momento a otro acelera pero con todo. Y al momento de regresar ya no regresa aquí. El punto 4 ya no regresó aquí. ¿Cierto? Si te das cuenta, lo que yo he explicado ahorita, en este caso el punto 2, ¿sí? Fue más prolongado que el punto 4, que fue más pequeño. Siempre se respeta ese principio, siempre, siempre, bueno, la gran mayoría de veces. Entonces aquí al comienzo, entre el movimiento 2 y el movimiento 4, ¿sí? Tuviste una aceleración. Aquí se metió el pique el gordito y salió con toda y se volvió flash. Pero no le duró mucho y al final del recorrido ya tuvo que hacer un descansito. ¿Sí? Entonces aquí tuvimos una aceleración entre el movimiento 2, 3 y 4, fue muy, muy inclinado, pero si te das cuenta, cuando lo que yo les explico, una tendencia que no respeta los 45 o los 60 grados no se mantiene por mucho tiempo. Esto aproximadamente tiene un ángulo de 38 o 35 grados, así como al ojo. Obviamente no le iba a mantener todo el tiempo, ¿sí? Y aquí se nos fue, se nos cansó, ¿vale? Es algo importante identificar eso. Otro ejemplo, pero ahora en tendencia alcista. Identificamos el punto 1, el punto 2, el punto 3. Ya sabes que estás en tendencia alcista en macro, ya tienes totalmente claro de que estás esperando un movimiento impulsivo, ¿cierto? Porque vienes de una tendencia alcista atrás que ya subió, hizo una corrección y ahora aquí, de hecho aquí se alcanza a ver la corrección, y ahora aquí empieza el movimiento impulsivo. Entonces sabes que vienen 5 movimientos. Entonces identificaste 1, identificaste 2, trazaste tu línea de tendencia desde el punto 2, pero recuerda que idealmente hay que trazarla desde el punto 4. Pero aquí ya comienzas a tener una idea más o menos de qué puede suceder. El precio te dibuja un punto 3, un punto muy alto, y tú dices, listo, bien, 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 bien. Comienza a bajar y aquí te da una pequeña intención de que quieres subir. Entonces tú dices, uy, bueno, se me aceleró el precio. Y trazas una línea de tendencia a ver si es posible de que el precio suba y te dibujara aquí un 4. Estos son casos más complejos de analizar. Y resulta que no, que te lo rompe. Pues, brother, ¿hasta dónde te lo va a romper según lo que acabas de aprender? En este momento se aceleró la tendencia, si no me falla la memoria, este ejemplo era de 40 grados. ¿Sí?
estaba muy acelerado. ¿Hasta dónde iba a bajar? Pues hasta la línea que tú dibujaste inicialmente entre el punto 1 y el punto 2. Y si se dan cuenta, bajó hasta ahí y aún así te bajó más. ¿Sí? Entonces tuvimos una desaceleración de tendencia en una tendencia alcista que te generó una zona de ventas y aquí te hubieras hecho por lo menos unos 50 pips. ¿Sí? Este hubiera sido tu TP1. Y ahí ya te salías porque no sabías si el precio iba a subir o iba a seguir bajando. Y en este caso bajó otro poquito. En este caso, creando una nueva línea de tendencia que volverías a trazarla desde acá hasta conectarte acá. ¿Sí? Y todo esto va sucediendo mientras los días van pasando. Mientras los días, todo esto no va a suceder en un día, ¿no? Entonces, por eso tú debes ir analizando el mercado y ver qué comportamientos va teniendo y hasta dónde podría como llegar. Comienzas a tener vestigios de qué puede pasar, ¿sí? Cuando tú ves este tipo de aceleraciones, tú dices, uy, espere, el punto 13 me fue muy rápido, esto debe bajar. Y aparte de eso, este puntico 2 hizo una corrección muy pequeña, el punto 4 debe hacerme una corrección muy grande, ¿cierto? Y mira lo que pasó, te hizo una corrección muy grande, un retroceso muy grande. Y después tú aquí le metías la compra con todo. Recuerda que el precio siempre sube y retestea. Esta hubiera sido la confirmación para la entrada o incluso una reentrada y te comes todo esto. ¿Cierto? Esto personalmente es un ejemplo que yo operé. ¿Sí? Es un ejemplo en las libras, precisamente. Que me dibujó ese patrón? ¿Sí? Yo vendí acá. Apenas me tocó esta línea de tendencia, esperé y ¡pum! Compré. Porque recuerda que el dinero está en el retesteo. Siempre, siempre tienes que esperar un retesteo y que ese retesteo te dibuje un patrón de velas. Esto es una estrella del amanecer y estas 5 velas me dibujan un fractal alcista. Y esto es un martillo, por ejemplo. Entonces tenemos muchos patrones ahí. Así que espero que estén estudiando nuevamente. Igual la clase que viene sobre velas es brutal. Bien, seguimos. Líneas de contratendencia. Las líneas de contratendencia, muchachos, como su nombre lo indica, pues van en el sentido o digamos que en el lugar opuesto a las líneas de tendencia. Al igual que las líneas de tendencia, muchachos, tuve un pequeño error ortográfico acá. Esta debe estar unida por altos o bajos que nos va dejando el precio, ¿sí? Por ejemplo, tienes esto acá. Aquí tú tienes una tendencia que alcista, ¿no? Pero tu línea de contratendencia sería esta, ¿sí? Y esto te comienza a decir a dónde es probable que llegue el precio. Cuando tú ya tienes el punto 1 y el punto 3, tú trazas tu línea de tendencia y tienes una proyección probable de a dónde vaya a llegar el punto 5. Entonces comienzas a establecer un take profit probable, ¿no? Probable, muy sencillo, ¿sí? Porque pues estaríamos estarías más avanzadas para determinar esos take profit. Bien, en una tendencia alcista, ¿sí? Que es el ejemplo que yo acabo de hacer, la línea de contratendencia será determinada por los altos. Porque recuerda que una tendencia alcista, una línea de tendencia normal va por los bajos, ¿cierto? Entonces, la contratendencia estaría indicada por los altos. De la misma manera, para la línea de contratendencia bajista, ¿sí? Si tú tienes una tendencia bajista, ¿tú cómo trazas una línea de tendencia normal, convencional? Pues desde los altos, ¿cierto? Para una tendencia bajista. Y tu línea de contratendencia va a ser la que te den los bajos. Y te va a establecer un punto cuando tienes el punto 1 y el punto 3, ¿sí? Un punto probable de donde llegará el punto 5. ¿Sí? Entonces, otra forma de verlo también es que las líneas de tendencia convencionales se dan con los números, con los números pares. Una línea de tendencia segura cuando tú tienes el punto 2 y el punto 4 como que identificado,
la trazas con toda, ¿sí? Y una línea de contratendencia, cuando tienes el punto 1 y el punto 3 identificado, lo trazas, tú aquí entras en venta y vas hasta el punto en que esta línea de contratendencia llegase a cruzarse con el precio. Un posible take profit. ¿Listo? Un consejo que a veces funciona, copiar y pegar la línea de tendencia que tú tienes, la pegas después en el lado contrario y te forma algo que se llama un canal, ¿sí? Y tiende a ser bastante efectivo. Aquí, como lo había explicado, una línea de contratendencia se forma idealmente desde el punto 1 al punto 3 para la proyección del punto 5. Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? Entonces tienes 1, 2, 3, 4, ¿sí? Recuerda que igual maneja un rango tendencial, ¿sí? Recuerda la tendencia de cuerpo y la tendencia de mecha. Igual, en 1 y en 3 tienes un rango tendencial por el cuerpo y por la mecha. Y eso, mira, te proyecta un punto muy, muy cercano donde podría llegar la onda 5. Igualmente, en una tendencia alcista, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo. Bien, soportes y resistencias. Vamos a ver hasta ahí. ¿Preguntas? Nada, creo que nada. Bien, seguimos. Soportes y resistencias. Es algo muy importante, muchachos, entender que lo que en un pasado fue techo será respetado como piso. Esto se llama principio de polaridad. ¿Okay? Esta es una frase muy común de un docente de MLTV que se llama Javier Vázquez, es un crack, una persona a la que he aprendido mucho, y él lo explica así, pero básicamente se refiere a este principio, ¿sí? Bueno, principio de cambio de polaridad, ese es el nombre completo, ¿vale? Bien, ¿qué es un soporte? Un soporte es, hay que entender que es un nivel, muchachos, en donde, digamos que es una zona de precio donde esperamos que la fuerza de compra o de demanda, en este caso recuerda los toros, ¿sí? Le gane a los osos. O sea, esperamos que el precio cuando llegue a esa zona suba. Los osos sean los que ganan y los toros, perdón, son los que ganan y los osos pierden. Eso hace un soporte, ¿vale? ¿Cómo sé o cómo identifico un buen soporte? Porque cuando voy al pasado, es una zona que primero ha sido respetada como soporte también, el precio se ha apoyado antes ahí, y también al mismo tiempo ha sido respetada como resistencia, ¿sí? Como una zona en la cual los osos son los que ganan y favorece el movimiento bajista, pero si te das cuenta, trazamos una línea horizontal y el precio ha estado siempre respetando esa zona. Eso me da una muy buena probabilidad de que aquí el precio se vaya para arriba y funcione como un soporte. El precio se soporte en esa zona, gane fuerza el movimiento alcista y se va para arriba. ¿Vale? Entonces siempre debe haber un mínimo de 2 o idealmente 3 veces en que el precio se haya soportado en esa zona y que al mismo tiempo al menos 2 o 3 veces haya funcionado como resistencia. Este es el principio de cambio de polaridad. Hay tipos de soporte. A veces esto no se tiene claro. Soportes intermedios y soportes relevantes. Los soportes relevantes, recuerda que tú analizas el gráfico en diario, en semanal y en mensual. Si tú ves soportes relevantes ahí, créeme que de verdad son importantes. Pero si tú ves soportes o resistencias en una hora o en un minuto, es muy poco probable que el precio los respete porque los va a estar rompiendo constantemente durante los días. Mientras que un soporte semanal, mensual o diario va a demorarse mucho más en romperlo o en no respetarlo. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Que yo les acabo de dibujar. Un comportamiento del precio. En el pasado tú revisas esta zona porque tú aquí identificaste, uy, estoy en una tendencia alcista, acabo de venir de un retroceso, supongamos que esto venía como de una tendencia alcista, tuviste un retroceso bajista y sabes que aquí empieza un movimiento de 5 puntos.
¿Y qué hiciste? Identificaste 1, identificaste 2, identificaste 3, identificaste 4. Sí, perdón. Identificaste 1, identificaste 2, identificaste 3 e identificaste 4. ¿Cierto? Trazaste tu línea de tendencia y estás esperando el punto ¿qué? El punto 5. ¿Cómo sabes que aquí va a caer? Pues primero, porque tienes una coincidencia, ¿sí? La línea de tendencia se respeta, ¿cierto? Incluso desde más atrás, no solamente desde el punto, digamos que desde el punto inicial de la onda 1. Entonces tienes varias zonas de contacto, ¿cierto? Tienes esa confirmación, pero le agregamos una más, que es esta zona de soporte, porque tú miras en el pasado y es justo este punto donde esperas que el precio suba, el precio antes ya lo había rechazado, entonces lo respetó como un techo, ¿sí? Una zona de resistencia que no pudo vencer, y no solo una vez, sino dos. Y si te vas más atrás, esta misma zona el precio la respetó como un punto para apoyarse, para soportarse y subir. Entonces tienes confirmación de tu línea de tendencia, de los 5 movimientos que anteceden, un impulso, de que ya estás en el cuarto movimiento y de que estás en una buena zona de soporte. Entonces, por lo tanto, un soporte es igual a una compra. Resistencia, muchachos, es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en este caso, los que ganan son los osos, ¿sí? Gana la fuerza de venta, vencen a los toros. Por lo tanto, llegaste a un punto donde el precio no pudo superar, ganaron los osos y ¡pum! Te fuiste para abajo, ¿sí? Es la misma condición, debes buscar, en este caso tuve acá un error, qué pena, debes buscar una buena resistencia que sea respetada mínimo 2 o 3 veces, ¿sí? Idealmente son 3, y que aparte de eso haya sido un buen soporte antes. ¿Listo? Por ese cambio de polaridad. Misma idea. Ay, muchachos, creo que aquí me volví a equivocar. Entonces, hay dos tipos de resistencia: resistencia intermedia y resistencia relevante. Es lo mismo, las resistencias más importantes siempre van a ser las que encuentres en time frames más altos, y las resistencias que no son relevantes o no son tan relevantes son las que encuentres en temporalidades más bajas. No implica que no funcionen, sino que no tienen tanta probabilidad como estas, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿listo? Venimos de una tendencia bajista, ¿sí? Vamos a imaginar que aquí venimos de una tendencia bajista, el precio me hizo un retroceso y comenzamos a ver que aquí como que no fue capaz de romper esta zona, el precio se resiste a pasar esa zona y regresa, toma como más impulso, vuelve a intentarlo, pero no puede, regresa otro poquito y vuelve a intentarlo y ahora sí lo rompe, pero tú utilizó tanta fuerza para romperlo, ¿sí? Flash se nos cansó y necesita regresar un poquito, necesita descansar. ¿Y dónde va a descansar? En esta zona que antes no pudo romper. Entonces ya vemos que fue una buena zona de resistencia y un punto de soporte. Y aquí tú comienzas a identificar, listo, tengo un movimiento 1, ya sabes que aquí se acabó el retroceso. Tengo un movimiento 2, un movimiento 3 y aquí confirmas un movimiento 4. Trazas tu línea de tendencia, tienes la confirmación de tu línea de tendencia de que esto va a bajar, ¿cierto? Obviamente también trazas tu línea de contratendencia para saber hasta dónde va a llegar, para tener una idea. Y sabes que este es el movimiento 4. Tienes la confirmación de que estás a favor de la tendencia, ¿sí? La tendencia es bajista, pues estás metiendo una venta, estás a favor. Ya encontraste 4 movimientos, coincide con tu línea de tendencia que trazas en este momento, ¿sí? Y aparte de eso, esta zona es una zona de resistencia, ¿sí? Es muy probable que el precio no sea capaz de romperlo y te das cuenta que ya lo ha respetado antes como piso y como techo, ¿vale? Entonces eso favorece, te da muchas más probabilidades
de entrar en venta hasta donde, como te digo, trazas tu línea de contratendencia y vas a buscar un punto en el cual el precio choque esa línea de contratendencia y ese va a ser tu take profit pronosticado. Bien. Muchachos, recordamos esto, la primera clase de estructura de mercado lo vimos. Vimos el ciclo del precio que nos daba Elliott, ¿cierto? Elliott nos dice que hay 5 movimientos. Vuelvo a recalcar, no hemos aprendido ondas de Elliott. La operativa de Elliott no la hemos aprendido. Simplemente hemos aprendido lo que él nos dice, y es que el precio tiene 5 movimientos en un impulso y 3 en un retroceso, ¿vale? Entonces recordamos este ciclo de precio, ¿cierto? Una tendencia alcista siempre va a ser precedida de una consolidación que en la mayoría de las veces me va a dar nuevamente una tendencia bajista, ¿sí? Y entre esto encontramos 5 movimientos acá, en cada impulso, y 3 movimientos en los retrocesos, según la teoría de Elliott, ¿vale? Qué pulso tan malo. ¿Cierto? Este fue lo primero que vimos. Pues ahora lo vas a ver así. Este es el ciclo de precio nivel 2. Así lo bauticé yo. Con todo lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Sí? Si te das cuenta, seguimos teniendo los mismos 5 movimientos. Las mismas tendencias alcistas, consolidatoria y bajista. Pero comenzamos a agregar ¿qué? Una línea de tendencia, una línea de, en este caso, de tendencia volátil o rango tendencial, ¿sí? De tendencia volátil, perdón, que te genera un rango tendencial, ¿cierto? Para no caer en la primera trampa que siempre hacen, es que te rompen la línea de tendencia y uno dice, ¡ush, venta! Pero no, porque nunca te rompió tu tendencia volátil, nunca pasó ese rango tendencial. Entonces tú ya no vas a caer en esas trampas. Comenzamos también a ver una línea de contratendencia para poder pronosticar mejor a dónde va a llegar el precio, en este caso, el número 5, ¿cierto? Comenzamos a ver, muchachos, y esto a mí me cambió la forma de hacer trading. Comenzamos a ver, muchachos, que desde el primer momento de una tendencia, el precio ya te está marcando un techo, una resistencia si estamos hablando de una tendencia alcista. Si tú ves que el precio se retrocede, es porque esta zona donde se retrocedió ya es una buena resistencia. Y si tú te vas al pasado, seguramente vas a encontrar puntos en que el precio la respetó como soporte y también la respetó como techo, ¿sí? Y aquí comienzas a tener muchísima información porque este nivel en esta misma tendencia es muy probable que vuelva a ser respetado. Muy, muy probable, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, baja, sube, el número 3 siempre te va a dar otra zona de resistencia, siempre, siempre. Y va a devolverse ¿hasta dónde? Muy probablemente hasta ese soporte que coincida con tu línea de tendencia, que seguramente fue el de la onda 1, el del primer impulso, ¿sí? Entonces comenzamos a ver que el precio se mueve entre soportes, resistencias y soportes, ¿sí? Es como una pelotica que tú la pateas y se va hasta el techo, luego se devuelve y rebotó tan fuerte que ahora rompe eso, rompe el vidrio de la casa, llega al segundo piso y se va así, ¿cierto? Entonces comienzas a ver zonas de soporte y de resistencia, ¿sí? Y estas zonas que fueron, por ejemplo, resistencia, en el caso del punto 3, cuando tú entras en una etapa consolidatoria, se vuelve en el soporte. Entonces, después de un 5, tú vas a vender, en caso de una tendencia alcista, que ya esperes una corrección, tú vas a vender principalmente hasta esta zona. Principalmente vas a vender hasta ahí, ¿cierto? Porque tú no sabes si va a seguir una consolidación o no, tú no sabes si esto va a pasar. Pero la primera venta que hagas, cuando ya identifiques A, B y vayas a vender para la onda C, pues vas a vender hasta esta zona que te dibujó antes el mismo precio. Entonces, tenemos que aprender a bailar con el precio nos dice todo, ¿sí? Después, en el ciclo del precio nivel 2, después de esa consolidación va una tendencia bajista y si te das cuenta la tendencia bajista va a venir a respetar
lo que la tendencia alcista ya te dibujó, ¿sí? Te va a venir a respetar los mismos niveles, solo que ahora aquí funcionó como un soporte para la consolidación, ahora va a ser un techo para la tendencia bajista, ¿sí? Entonces, cuando tú en un precio identificas qué y dónde está la consolidación, dónde está el primer impulso alcista, vas a tener mucha claridad de a dónde va a ir el bajista. O al contrario, supongamos que fuera primero el bajista, consolidación y luego alcista, la información que tienes acá, ¿sí? La información que tendrías acá te va a dar el comportamiento de lo que va a seguir, ¿vale? Entonces vamos viendo cada vez más información en lo mismo que tenías antes. Bien, vamos con ejemplos reales y con la operativa básica, muchachos, de soportes y resistencias, que es de Javier Vázquez también. Una operativa bastante sencilla, pero que ya nos va a poder permitir al menos meter operaciones en nuestras cuentas demo. Recuerda que estamos operando con demo y comenzar a ver nuestra eficiencia en nuestros análisis. Bien, después de eso sigue nuestro intensivo de velas, que como les explicaba en la siguiente clase, pero bueno, por ahora vamos acá. Bien, vamos a buscar ejemplos. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. Vamos a borrar todo esto. Bien. Vamos a irnos al pasado. Bueno, vamos a buscar otro, un par que yo no tenga. El dólar canadiense, por ejemplo. Y vamos a comenzar a identificar. Vamos a hacerlo en diario. Por ejemplo, un punto indiferente como para que... Bueno, vamos a poner algo como por acá. ¿Sí? Entonces, en este momento, ¿qué tenemos en el dólar canadiense si hubiéramos estado operando el 18 de enero, el 31 de enero del 2018? Primero, una tendencia clarísima bajista, ¿cierto? Una tendencia clarísima bajista que ya hizo, que estaría haciendo su corrección, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué estaríamos esperando en la corrección? Pues que esto siga subiendo un poco más, ¿cierto? Tenemos un movimiento muy fuerte, que esperaríamos que se corrija un poquito más, ¿sí? Y luego siguiera bajando. Bien. Entonces, aquí no sabemos nada. Desde la operativa que hemos aprendido hasta el momento, no sabemos nada, ¿sí? Entonces comenzamos a dejar que el precio avance y miramos a ver qué nos muestra. Bien, aquí tenemos un claro punto, ¿cierto? Podríamos considerarlo. Mira, aquí tenemos un patrón de velas, aquí tenemos 0, 1. Ahora vamos a esperar nuestro punto 2. Mira, aquí ya tenemos un patrón de velas interesante, ¿sí? Entonces yo habría hecho esto. Trazamos lo que ya sabemos, nuestras líneas de tendencia, ¿cierto? La trazamos desde el cuerpo, en este caso no hay mucha mecha, así que sería nuestra misma línea de tendencia. No tendríamos un rango tendencial, porque recuerda que el rango tendencial necesita una mecha del punto inicial. Entonces aquí tengo un 1, un movimiento 1, un movimiento 2, estoy esperando un movimiento 3, ¿cierto? Si ya tengo mi movimiento 1, algo que puedo intentar sería como proyectar
esta línea de tendencia, ¿cierto? Algo importante que funciona bastante, sencillamente es copiar y pegar. Y aquí como que te das una idea. Y aquí en este punto sí tenemos un rango tendencial, ¿cierto? Que nos lo da la vela, la mecha de esta vela. Y ahí uno dice, bueno, esperemos a ver qué pasa. Vamos a ser conservadores, vamos a esperar a que nos dibuje otro punto más alto, un retroceso y entramos. Vamos a ver qué pasa. El precio siguió subiendo. Bien. Los más arriesgados habrían metido aquí una compra. Bueno, no pasa nada. Y aquí, mira, si te das cuenta, el precio te dibuja una clara intención bajista, un patrón de velas bajista, ¿cierto? Y uno dice, uy, espere, porque tú te das cuenta que este retroceso que te hizo, esta corrección fue muy pequeña, ¿cierto? Puede que te haga una corrección más grande. ¿Quién sabe? Vamos a esperar a ver qué pasa. Mira, el precio siguió subiendo. Súper, siguió subiendo. Muy bien. Sigue respetando. Mira, llegó perfectamente a nuestra línea de tendencia. Ya podríamos pensar que esto es un punto 3, ¿cierto? Seguimos esperando. Bien, y aquí ya comenzamos a ver que tenemos claramente 1, 2, 3, 4. Aquí hubiera sido la compra, ¿no? ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Hasta otro punto que coincida con nuestra línea de tendencia. ¿Cierto? Nuestro primer take profit sería alineando el punto 3, ya estaríamos ganando. Y el siguiente, el take profit 2, sería hasta la línea de la contratendencia. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa. Igual ya ahí te saliste con una ganancia, un take profit 1. Aquí el precio comienza como que a devolverse. Uy, se nos devolvió. Y aquí te comienzas a dar cuenta de qué. ¿De qué? ¿De qué? Pues de que se desaceleró, ¿cierto? Porque tú sigues esperando un movimiento hacia arriba, ¿vale? Entonces se nos desaceleró el precio. No pasa nada. Si tú hubieras sido muy inteligente, hubieras metido aquí una pequeña venta, pero como no vamos a ser más conservadores, cogemos nuestra línea de tendencia que no puede atravesar el precio y ahora buscamos que tenga un contacto con el punto en el que va el precio actualmente, ¿cierto? Y seguimos analizando. Si no te saliste en el Take Profit 1, en este momento, mira, ya te habría tocado el stop. Por eso siempre vamos al Take Profit 1, ¿sí? El Take Profit 2 es el menos probable, porque pueden pasar estas situaciones. Entonces tú aseguras ganancias en el Take Profit 1. Siempre es importante entender, muchachos, que nosotros no vamos a ser multimillonarios con un trade, ¿cierto? Tomamos una porción del mercado y seguimos. Y aquí seguimos viendo qué pasa. Cada vez el precio va bajando más, va bajando más, va bajando más. Y mira, uno diría, ¿esto fue un cambio de tendencia? Muchos dirían eso, ¿cierto? Pero resulta que el precio nunca te hizo un retesteo y aparte de eso, aquí tienes el punto 1 y el punto 3, pero nunca te dibujó el punto 5. Y el precio sí o sí tiene que dibujarte el punto 5. Así que sigues pensando que sencillamente se desaceleró la tendencia, el gordito se cansó. ¿Sabes por qué? Porque si trazas un ángulo de tendencia, te das cuenta de esto, mira, ¿sí? Ay, el precio comenzó con una tendencia muy, muy potente, ¿sí? Una inclinación muy alta, ¿vale? ¿Cierto? Siempre vamos a buscar unos 45 grados, idealmente, pero cuando empieza muy acelerado, ¿sí? Va a descansar, el gordito se nos cansa. Y efectivamente se devolvió. Si tú hubieras identificado, en este caso, pues no estamos hablando de velas, muchachos, pero si lo hubieras identificado, aquí te das cuenta que se formó un engolfing,
una estrella de la noche que implican ventas y tras del hecho te habría roto tu tendencia y tú sabías que iba demasiado rápido, que se iba a desacelerar, pues le metías una venta hasta dónde, hasta el siguiente punto. ¿De qué? Comenzamos a hablar de soportes y resistencias. ¿Sí? Comienzas a ver que el mercado te da información también de forma horizontal. Entonces, este fue el uno, ¿cierto? Y mira el precio cómo se devolvió a apoyarse en este punto uno para salir a dibujarte tu punto 3. ¿Sí? Y mira cómo se devuelve a un punto donde si tú miras en el pasado, mira, también fue resistencia. Y aquí atrás también, ¿sí? Y si nos vamos más para atrás, mira, perfecto, lo respeta acá. Aquí el precio más o menos respetó, ¿sí? Entonces ten en cuenta que cuando tú trazas un soporte, una resistencia, debes buscar trazar más una zona, ¿sí? ¿Vale? Más que una línea directa como tal, una pequeña zonita, ¿sí? Entonces mira, si te das cuenta el precio subió, mira cómo respeta esto, mira cómo respeta acá y vuelve a bajar, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo se va aplicando eso. ¿Hasta dónde bajó? Y mira, vino a buscar esta zona de soporte, la rompió ligeramente porque nos apuntó a nuestra línea de tendencia, pero no es por mucho, no es por mucho. Yo en este momento seguiría pensando que el precio va para arriba, desde la operativa que hemos aprendido a usar. Sigue bajando y mira, comienza a darnos patrones de velas que ya veremos después, corrijo mi línea de tendencia y mira cómo va subiendo. Ahora tú te pones a contar, llevabas un impulso uno, una corrección 2. Todo esto tú lo podrías contar como un movimiento 3, ¿cierto? Y aquí recuerda lo que yo te dije, este retroceso fue muy pequeño, lo que significa que después ibas a esperar un retroceso muy amplio. Y mira cómo se cumplió perfecto. Y si tú cuentas, según la teoría de Elliot, mira, A, B, C, perfecto, ¿cierto? Y aquí se nos va el precio. Aquí le metías la compra. Tu primer take profit, ¿a dónde era? Aquí, ¿cierto? Siempre tus take profit los van a marcar las zonas de soporte y o resistencia que el precio, mira, te ha dibujado anteriormente. Y si te das cuenta que el precio que subió, mira esta vela roja como respetó perfectamente esta zona, ¿cierto? Entonces ahí hubiera sido tu take profit uno. Take profit 2 acá. Un take profit 3 más acá, que ya sería un punto muy alto. Y un take profit 4 mucho más arriba hasta que buscaron contacto con la línea de tendencia que habíamos trazado anteriormente. Vamos a ver si el precio llega hasta allá. Ahí se nos queda vacilando en esta zona. ¿Sí? Igual ya tuviste tu take profit uno, ya vas en ganancias. Estamos en una ¿qué? En una consolidación. Y mira, take profit 2 al hilo. Bien. Aquí el precio empieza a hacer un retroceso normal. Recuerda que el precio no va a subir en líneas rectas. Ojalá. Seguimos en una consolidación. El precio no se decide qué hacer. Nos mantenemos desde nuestro análisis, que es muy sencillo por ahora. Debería subir. Aquí debería ser un retesteo y subir. Idealmente, ¿no? Eso nos dice la teoría. Mira, se devolvió, pero se nos devolvió bastante. Aquí ya nos comienza a dar un retesteo. Mira. Y mira, comienza a dar intención de que quiere subir, de que quiere subir. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver hasta dónde llega. Nos sigue dando un retesteo perfecto. Mira, se queda justo en esa zona. Impresionante, ¿no? Se queda justo donde ya nos había dicho antes. Y mira, empieza a subir. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo, mira, sigue subiendo. Ya pasó tu Take Profit 3 que era acá, o sea, aquí tú ya te debiste haber salido del mercado, pero si te fuiste de codicioso y te quedaste adentro, tú sabías que esto tenía que llegar muy arriba, ¿sí? Bien, bueno, ahí dejamos el ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta la operativa, ya hubieras ganado 3 Take Profits.
¿Qué pasó al final? Mira, el precio siguió subiendo, no llegó a tener un contacto con esta línea de tendencia. ¿Por qué? Creo que volvemos al concepto del ángulo. Mira eso, tenías un ángulo demasiado inclinado, pero si te ibas a un ángulo saludable, como habíamos comentado, más o menos 45 grados, o incluso un poquito menos, ¿sí? En este caso fueron 10 grados menos, una tendencia más lentica, se nos cansó el gordito, ¿sí? Pero bueno, comenzamos a tener un rango de la inclinación de la tendencia, ¿vale? Igualmente, con esta operativa tan sencilla que hemos manejado hasta ahora, habrías ganado. ¿Listo? Ese era como un ejemplo muy sencillo. Bien, vamos a empezar con la operativa que nos enseña Javier Vázquez y aquí terminamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, saca cuadernito y vas a empezar ¿a qué? A anotar. ¿Listo? Porque estas van a ser tus confirmaciones. Entonces, estrategia de soportes y resistencias. ¿Listo? ¿Qué vas a hacer primero? Primero debes identificar la estructura del mercado, tanto en mensual como en semanal como en diario. ¿Sí? Entonces, lo que haces es determinar eh, los altos, los bajos, ¿cierto? Si es posible trazar una línea de tendencia, si se establece una tendencia alcista o bajista, si estableces la estructura. Bueno, y bueno, como les acabo de comentar, después de establecer esa estructura, determinas la tendencia, identificas la tendencia. Y esa tendencia la vamos a buscar, obviamente, en estas temporalidades, pero vamos a operar, ¿sí? En diario, perdón, en 4 horas, como mucho, o en 1 hora, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la estructura del mercado en temporalidades altas, comienzo a buscar esas tendencias que pueden aparecer en temporalidades bajas, como te digo, nuevamente, teniendo en cuenta la estructura de las temporalidades altas, ¿sí? Porque a veces la temporalidad alta nos dice bajista y aunque estas temporalidades bajas nos digan alcista, pues no te vas a meter a operar porque ya sabes cuál es la tendencia macro y por ahora vamos a operar siempre a favor de la tendencia. ¿Listo? Entonces, una vez identificas la tendencia en esas temporalidades bajas, ¿qué vas a hacer? Si la tendencia es bajista, vas a hacer lo siguiente. Vas a buscar pisos. Vamos a dejarlo en mayúscula. Pisos. ¿Listo? En el pasado inmediato. O sea, en el gráfico que tú puedes ver sin desplazar nada. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a confirmar que esos pisos, lo que acabamos de ver del principio de cambio de polaridad, que esos pisos se hayan respetado como techos en el pasado mediato, o sea, en el pasado histórico. O sea, ahí sí tienes que mover el gráfico y mirar qué ha pasado antes, ¿cierto? Histórico, ¿vale? Si es una tendencia bajista, perdón, si es una tendencia alcista, fíjate, lo escribimos igual. Si la tendencia es alcista, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar techos igualmente en el pasado que inmediato, o sea, lo que puedes ver en el momento. Y después vas a confirmar, ¿sí? Vas a confirmar que esos techos se hayan respetado como pisos. En el pasado
Sí, inmediato. Histórico. ¿Sí? Esta es la estrategia. Es así de sencillo. ¿Vale? Yo a esto le agrego lo que les he enseñado hasta el momento. Líneas de tendencia y contratendencia. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo aquí. Agregamos coincidencia con líneas de tendencia y proyecciones a contratendencia. ¿Sí? Y esta estrategia la iremos fortaleciendo aún más en nuestra siguiente clase, que es patrones de velas. ¿Sí? Porque un patrón de vela es el que te sigue dando más potencial para tu entrada. ¿Listo? Bien, vamos a seguir aquí con este par. Ay. Vamos a dejar esto más pequeño por acá. Y vamos a comenzar a hacer un backtesting. Un backtesting es que tú te vas al pasado, en cualquier punto aleatorio, y comienzas a comprobar que lo que tú has dicho funciona. ¿Cierto? No nos vayamos tan atrás, vamos a dejarlo como por acá. ¿Sí? Esto es el dólar canadiense, ¿cierto? Vamos a hacer una línea acá, ¿cierto? Entonces, si hubiéramos estado en este momento, ¿qué hacíamos? Vamos a ver si nos deja ir a temporalidades altas. Ah, no, no nos deja. Bueno, vamos a volver al ejemplo. Ay. Bueno, vamos a imaginar, porque pues para el backtesting no nos deja evaluar temporalidades superiores. Entonces vamos a imaginar que la tendencia del precio es, bueno, de hecho no necesitamos imaginar. Claramente es una tendencia bajista. Si te das cuenta, mira, aquí hay un impulso muy potente y todo esto fue el retroceso, ¿cierto? Recordamos que los impulsos se reconocen también por el tiempo que duran. Mira, en este caso el precio no se demoró casi nada, casi nada, en recorrer toda esta zona. Sí, fue un movimiento muy fuerte, mira. Pero después en el retroceso, porque sabemos que el precio se tiene que devolver, se demoró todo esto. Entonces identificamos así, a vuelo de pájaro, sin necesidad de mucha complicación. Esto es una tendencia bajista, estoy en un retroceso y espero nuevamente una tendencia bajista. Listo, bien. Tenemos aquí nuestra estrategia. ¿Aquí qué podemos hacer? Nada, ¿sí? Desde nuestra estrategia aún no sabemos nada, no sabemos qué pueda pasar, ¿cierto? Entonces vamos a dejar que el precio nos empiece a hablar. Aquí nos dibuja una vela envolvente, ¿sí? Es decir, una vela que envuelve velas anteriores. Esto es una clara fuerza bajista. Entonces, bueno, bien, vamos a dejarlo andar. A ver qué nos va diciendo el precio. No nos ha dicho nada, no nos ha dicho nada. Está en una consolidación y el precio empieza a bajar. Bien, bien, sigue bajando, sigue bajando. Bien, aquí comenzamos a ver que nos hace un retroceso. ¿Pero por qué? Eso es lo que tienes que preguntar. ¿Por qué el precio se comporta así? Es que mira, si tú te vas al pasado, aquí ya comenzamos a trazar. Mira, mira cómo esta zona en donde está rebotando, aquí también la respetó como un techo. Aquí también, aquí también. Y si nos vamos al pasado, seguro encontramos más información. Mira esta vela como respeta esta zona, como un soporte perfecto al PIB. ¿Sí? Entonces, eso te comienza a explicar de por qué el precio está comenzando a rebotar ahí. Tienes una zona, recuerda que lo vas a marcar.
Así, porque es una pequeña zonita, no deben ser líneas totalmente rectas. Le das un pequeño espacio al precio para que se oxigene. Y comenzamos a ver que es probable que el precio suba. Mira, en este caso la rompió, no pasa nada porque igual no estamos operando, pero se regresó a respetarla como un techo. Entonces ahora igual sigues proyectando esta zona porque sigue siendo una zona relevante. Seguimos sin operar, no ha pasado nada. Se nos está devolviendo, se nos está devolviendo. Bien, sí, estamos todavía como en una consolidación, no nos ha dibujado nada. Y acá ya nos tomó esta zona que pensamos que le iba a respetar como un piso, pero no. La rompió, hizo el retesteo y bajó. Eso significa que tenemos un impulso y un retroceso, ¿cierto? Y ya podríamos comenzar a hablar de proyectar una tendencia, ¿cierto? Entonces proyectamos nuestra línea de tendencia, aquí tenemos un rango tendencial que nos dan las mechas, ¿cierto? Y mira que si tú proyectas desde la vela inicial, mira esta mecha como vino a respetarla, ¿sí? Es impresionante. Entonces tienes una línea de tendencia, ¿vale? Sabes que esto es uno, 2. ¿Podrías dibujar una línea de contratendencia? Recuerda que idealmente hay que tener por lo menos 2 puntos, ¿sí? O bueno, como mínimo. Así que mira, aquí ya te comienza a dibujar como un punto donde podrías trazar tu línea de contratendencia y la trazas, ¿cierto? Vamos a trazarla desde el cuerpo, ¿sí? Sería tu línea de contratendencia, vamos a dejarla en punticos como para que se entienda. No hay un rango tendencial porque el punto original no tiene mechas que nos dejen volando, ¿sí? Estos son trampas del mercado. Vamos a ver si la respeta, ¿no? Bien. Ahora, tú aquí te comienzas a dar cuenta de qué, qué cosa. El precio bajó hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué bajó hasta ahí? Entonces tú dices, bueno, debe haber alguna razón por la que el precio haya rebotado de esa forma, ¿sí? ¿Y qué haces? Evaluar, ay, evaluar por qué rebotó. Y mira, si tú le das una zona, como te acabo de indicar, siempre tienes que buscar una zona pequeña. Mira, perfectamente aquí el precio la respeta. Aquí la respeta como un techo, como un techo. Vamos a ver atrás qué pasa. Mira, techo, 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 soporte. ¿Sí? Por eso el precio rebotó ahí. Eso te confirma tu línea de contratendencia. Entonces ya sabes que estás en uno, en 2, en 3 y podrías esperar un siguiente movimiento 4. Vamos a ver qué pasa. Los más arriesgados habrían operado acá, en el punto 2 y se habrían ido hasta este punto. ¿Por qué? Porque mira, el precio te lo dibujó antes. Un lugar donde el precio se soportó y te hubieras puesto a analizar y encontrabas esta zona. Pero pues como estamos en nuestra estrategia, lo que yo le he explicado, debemos esperar el punto 4. Y mira, el precio se fue para abajo, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Se nos acelera, ¿sí? Incrementa de golpe la velocidad. ¿Y aquí qué pasa? Mira, si te das cuenta en este momento el precio está llegando a una zona muy interesante, muy, muy interesante. Mira el precio cómo se ha apoyado, pero recuerda que debe también ser una zona que el precio haya respetado no solamente para apoyarse, sino también, sino también como techo, ¿cierto? Por el principio de polaridad.
Entonces aquí tienes que lo ha respetado como suelo. Vamos a buscar si ha sido un buen techo. Mira, aquí más o menos lo respetó muy bien. Acá, aquí no tanto. Aquí como que regularcito. Vamos más atrás. Bien, vamos a ir tan atrás. Es una zona medianamente relevante. Hay probabilidades de que rebote. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Cierto? Vamos a ver. Y mira, si ves, efectivamente el precio la intenta respetar, pero como nos dimos cuenta, es mucho soporte, pero poca resistencia. No es tan relevante la zona, pero vamos a ver. Algunas veces la respeta. Y mira, si ves, por eso es importante el principio de polaridad. Si no identificas claramente que ya ha sido un buen techo, pues obviamente no lo iba a hacer. Y mira, y empezó y sigue bajando y sigue bajando. Volvemos a acomodarnos acá, ¿sí? Acomodamos nuestra línea de contratendencia, ¿cierto? Las personas más osadas, como lo digo, habrían entrado acá y irían ganando muchísimo, 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 ¿sí? Aquí en este punto habría sido una reentrada para muchas personas que sepan patrones de velas, por ejemplo. Espero que estén haciendo la tarea, ¿vale? Recuerda que solamente estamos viendo cómo funciona esta estrategia para analizar el mercado, ¿cierto? Estamos aquí analizando, mira cómo respeta la línea perfectamente. La respeta, la respeta, la respeta de una forma brutal. Seguimos bajando, seguimos bajando. Aquí el precio comienza a darnos ¿qué? Un movimiento que tal vez pueda ser alcista, pero ¿por qué? Vamos a ver qué pasa en el pasado para que esté pensando en rebotar, ¿sí? Mira, muy cerca a esta zona, respetó antes. Mira aquí toda esta zona como la respetó, ¿sí? Aunque no fue una buena zona de resistencia, eso puede explicar el rebote. Seguimos viendo qué pasa con el precio y mira, comienza a subir. ¿Cierto? Muchachos, aquí llevamos un punto uno, un punto 2, no ha vuelto a tocar nuestra línea de tendencia. ¿Cierto? Si yo hago esto, estoy atravesando el precio. Aunque lo podría hacer porque solo estaría atravesando acá un poquito, ¿sí? Pues digamos que podemos darnos como ese margen, pero igual nuestro rango tendencial sigue siendo muy amplio, ¿vale? Entonces, digamos que si somos conservadores, haríamos esto como para asegurar la compra que tú metiste acá, ¿sí? Porque tenemos una zona de compras, por lo que aprendimos hoy de aceleración y desaceleración, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría pasado? El precio sigue, sigue, vas ganando bastante bien. Cuando comienzas a ver este tipo como de indecisiones, tú dices, no, mejor como que voy asegurando ganancias o voy saliendo del mercado. Y mira, efectivamente, ese habría sido un buen punto. ¿Sí? Si nos damos cuenta, muchachos, y si hacemos esto, miren, casi que lo respeta, casi que llega perfecto. ¿Sí? Entonces comenzamos a darnos cuenta, muchachos, es un ejemplo muy, muy cortico, ¿sí? Fue más de análisis que de haberles dicho, no, mira, aquí compra, aquí venta. Sencillamente es para que te des cuenta que si tú identificas la tendencia, identificas estas zonas de soporte y de resistencia, mira cómo el precio respeta esas zonas. Por eso tú debes esperar qué comportamiento te da en esas zonas y comienzas a operar, ¿sí? En este caso, rompe y retestea y sabes que estás en tendencia bajista, pues vendes, ¿cierto? Aquí rompe la zona claramente, vendes. Aquí rompe, retestea, vendes, ¿sí? Esta zona que tú sabes que la tendencia se desacelera un poquito porque está rechazando este nivel que tú ya identificaste en el pasado, pues compras, ¿sí? Pero eso es una operación un poco más riesgosa, ¿sí? Este fue un ejemplo de análisis. En ningún momento les dije, aquí hubiera sido la compra, digamos que solamente para que vieran el análisis. Ahora vamos a ver un ejemplo muy clarito, muy sencillo de operativa directa,
O sea, de verdad de compra, venta, compra, venta, compra, venta. ¿Vale? Entonces vamos a irnos más atrás para que después no digan, no, es que ya se lo sabía. Vamos a irnos más atrás. Y vamos a buscar, por ejemplo, bien atrás, algo que, mejor dicho, yo ni siquiera estuviera metido en el trading como para decir, uy, es que ya se lo sabía. Bien, vámonos como por acá, ¿cierto? Ah, ya no irnos tan atrás. Y vamos a evaluar este espacio, un ejemplo muy pequeño, ¿cierto? Bien, ¿qué hacemos? Identificamos, ¿cierto? La estructura del mercado, ¿vale? Esto es una estructura, un alto, un bajo, un alto, un bajo, una estructura que alcista, ¿cierto? Bien, identificamos la tendencia. Pues claramente estoy en una tendencia que alcista, ¿cierto? Bueno, de hecho, sería como por acá. Ahora, si la tendencia, ay, no nos, allá, si la tendencia es alcista, vamos a buscar techos en el pasado inmediato. Entonces, yo estoy en una tendencia alcista y veo este retroceso, ¿sí? ¿Cómo sé que el precio va a rebotar aquí para arriba? ¿Sí? Digamos que en el pasado ya habría estado, vamos a hacerlo. En el pasado yo habría estado ahí, ¿cierto? Reconozco claramente que esto es un retroceso. Trazo mi línea de tendencia. Y yo digo, bueno, ¿cómo sé que el precio va a rebotar ahí? Pues sencillo. Voy y miro en el pasado. Primero, ¿qué? En el pasado, ¿qué? Mediato, ¿sí? Inmediato, perdón. En este momento, ¿cierto? En este momento. Este piso, ¿qué debo buscar? Pues que sea bueno en el pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es un buen soporte, debió haber sido una buena resistencia antes para que el precio pudiera subir. Y mira, aquí el precio lo respetó como una resistencia muy bien. Aquí como que no me da mucha información. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Mira, aquí la respetó como un soporte, me da buena información. Mira, acá lo respeta como una resistencia en 2 puntos. Tenemos más información a favor. Nos podemos ir más y más y más atrás. Bueno, digamos que eso ya viene siendo, sencillamente es un ejemplo, ¿no? Cuando tú estés en tu operativa, pues si te vas bien atrás. Y ya nos damos cuenta que es una buena zona, ¿cierto? De rebote. Entonces aquí decimos, bueno, podemos meter una compra con un take profit hasta acá, por lo menos, ¿cierto? De forma conservadora. Y vamos a ver qué pasa. Mira, el precio lo respeta perfecto, va subiendo, estamos en compra. Me tocó el take profit 1, se fue con todo al take profit 2, ¿cierto? ¿Cómo hubiera sido ese otro take profit? Pues muchachos, soportes y resistencias. Si yo meto la compra acá, mi take profit 1 habría sido acá, como mínimo, porque el punto 3 debe superar el punto 2, ¿no? Recordemos que es un zigzag. Y después, ¿hasta dónde me habría ido? Hasta un siguiente punto relevante. En el pasado, ¿qué? Mediato, lo que yo puedo ver. Y en este momento, mira, el precio llegó y mira esas mechas que nos deja. Justo en una zona que ya había respetado antes, mira. ¿Sí ves? Que ya había... mira eso, la respeta tanto como soporte como resistencia. Eso hubiera sido una clara proyección. Y miramos qué sigue pasando. Aquí ya te da una clara intención bajista. Puedes trazar tu línea de contratendencia, ¿cierto? Y tienes un rango tendencial. Entonces le das control C, control V
y tienes tu rango tendencial. Ya tienes un movimiento 1, 2, 3. ¿Esperas qué? Una caída. Si tú quieres, operas la venta, pero estarías operando en contra de la tendencia. Sí, es un movimiento más riesgoso. Y vamos a ver, idealmente el precio podría o debería llegar a respetarnos otra vez. Pero mira, si ves, por eso no hay que operar en contratendencia. ¿Qué pasó acá, muchachos? La tendencia se aceleró. Aquí tuvimos una corrección muy pronunciada y aquí un impulso, una corrección muy pequeña. Se nos aceleró la tendencia, ¿sí? Igual como tú operas a favor de tendencia, porque es lo que siempre les he dicho, pues bueno, no ibas a meter la venta, ¿cierto? Entonces aquí tú qué dices, bueno, se me está acelerando esta vaina, ahora va como por acá. Sí, uno dice como que no sé cómo dibujar mi línea de contratendencia, entonces espero a que el precio me siga hablando, igual ya ganaste acá, no seas avaro, espera a ver qué pasa. Y mira, aquí el precio te da otro punto, entonces vuelves a trazar tu línea de contratendencia que coincida con esos puntos. Control C, control V y le das un rango tendencial, ¿sí? Recuerda que el rango tendencial se da desde el punto 1 y lo dejas andar. A ver qué pasa. Mira cómo respeta esta zona que tú ya habías marcado antes, ¿cierto? La sube, la retestea y es muy probable que el precio tiene probabilidades de que se nos vaya para arriba. Como también puede venir a buscar la línea de tendencia, ¿sí? Entonces tú miras qué te explica el precio. Mira, sigue bajando. ¿Sí? Aquí tú dices, bueno, ya es muy probable que me llegue hasta acá. Vamos a ver qué pasa. El precio se encuentra vacilando, no está decidiendo, está consolidando, sigue bajando. Aquí ya, mira, perfecto. Te llegó a tu línea de tendencia. Aquí este era el punto 4, lo que siempre hemos hablado. 1, 2, 3, ya. Ay, perdón. ¿Cierto? Lo que siempre hemos hablado. ¿Qué sigue después del punto 4? Un movimiento 5, ¿cierto? Ahora, esa zona en la que el precio rebotó, obviamente antes de que pasara esta vela debiste haberlo analizado, ¿no? No alcanzamos a poner el pausa en la repetición. Pero aquí tú trazas una línea y tú dices, bueno, para que sea un buen soporte, ¿sí? ¿Qué nos dice la estrategia? Pues que en el pasado haya sido un buen techo, ¿cierto? Mira, confirmar que estos techos hayan sido respetados como pisos. Ay, perdón, aquí lo anoté al revés. Buscar que este soporte haya sido respetado atrás como un techo. Y mira, buscamos en lo que podemos ver en este momento. ¿El precio lo ha respetado como un soporte? Mira, analízalo tú solito. Acá claramente sí. Y tras del hecho, en este mismo pasado podemos ver cómo lo ha respetado como resistencia. Entonces, ya tenemos el pasado mediato en el cual identificamos que efectivamente el precio ha rebotado ahí. Vamos a ver atrás si lo ha respetado como una resistencia. Mira, aquí tiene una pequeña, sí, hay dos velitas que nos confirman, sí, una pequeña resistencia. Acá hubo una clara resistencia que implicó un fuerte movimiento bajista, sí. Entonces vemos que es una zona que se ha respetado, ¿vale? Y tras del hecho coincide con tu línea de tendencia, tras del hecho coincide con que es el punto 4, ¿sí? Desde tu análisis, lo más probable es que fuera el punto 4, por lo cual tú esperabas un movimiento alcista y estás operando a favor, ¿sí? Entonces, mira, no pasa nada porque recuerda que si tú colocas aquí la compra, tu stop debería estar por acá abajo, ¿cierto? Que es lo que expliqué en la clase anterior. Entonces estuviste un momento en negativo. Vamos a ver qué pasa.
Mira, el precio se devuelve, se va para arriba, estuviste simplemente un momento en negativo, sigue para arriba. Obviamente aquí debíamos que corregir nuestra línea de tendencia, porque significa que el precio se nos desaceleró un poquito, el gordito se cansó y se vuelve a respetar lo que te expliqué. Si aquí tuviste una corrección muy pequeña, mira, aquí tuviste una corrección más larga. Vamos viendo qué sigue pasando. La operación sigue, ¿cierto? Porque tu take profit debía ser este soporte de acá, ¿cierto? Y mira, ¡pum! Lo tocó perfecto, ¿sí? De aquí a acá ganaste, bien. Tu segundo take profit, ¿cuál es? Este nivel, ¿cierto? Que sería un nivel de qué, si aquí fue resistencia, pues podría también ser resistencia o romperlo, respetar y se nos va. Ahora mira, ¿sí? Eso es lo importante de marcar zonas. Si yo hubiera alargado, mira, una zona entre esto, llegó a respetarla perfecto, ¿sí? Aunque idealmente, como les comenté, tú habrías entrado en esta operación, solamente sacó algunos afiebrados que no colocaron bien su stop, lo colocaron muy cerca. Recuerda que tu stop siempre va en los puntos de soporte o resistencia anteriores, ¿sí? Solamente bajó un poco y se nos fue. Tocó tu take profit 1. Si sabías identificar esta zona, incluso llegó al take profit 2. Si no, igualmente te fuiste con un take profit 1. No pasa absolutamente nada, ¿cierto? Y aquí vimos un 1, un 2, un 3, un movimiento 4, un movimiento 5. Y ya es muy probable que esto se nos vaya para abajo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Mira, el precio empieza a romper, respeta nuestra línea de tendencia, pero de inmediato regresa. Respeta esta zona que ya habíamos plasmado. Bueno, bien, tiene una buena intención. Pero mira, está comenzando a vacilar, como que ya no nos da información y se nos empieza a devolver, ¿cierto? Entonces aquí creo que todos sabemos qué está pasando, ¿sí? Si has estado juicioso estudiando. Esto es una A, esto es un B, aquí le metías una venta y esto es un C. Vamos a ver qué pasa con el precio. Mira, empieza a bajar, hace un regreso, vamos a ver qué pasa. Hace un retesteo de la zona, ¿sí? Nos comienza a dar una intención, mira, bajista, ¿sí ves? Y se respeta el ciclo del precio, ¿sí? Mira, y sigue bajando. Si ves cómo nos vino a respetar esta zona, tú ya sabías a dónde iba a venir a respetar el precio, ¿sí? Si tú hubieras sabido A y B, después del punto 5, esperas un retroceso, metes la venta y ahí en este momento irías en ganancia, por ejemplo. Y mira, estas zonas de soporte, de resistencia, el precio siempre las va a buscar, siempre, 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 siempre. Mira, se está acercando a esta zona, mira, ¡pum! Mira, se alcanza, mira cómo la retestea, cómo empieza a vacilar en esta zona, ¿cierto? La toma como un apoyo, ¿sí? Lo que en algún momento fue suelo, ¿sí? Ahora se comportó como un techo, ¿sí? Sí, funcionó como techo al hacer el retesteo y empieza a bajar. Aquí vuelve a ser un techo, ¿cierto? Bien, ese era solamente como el ejemplo. ¿Listo? Entonces, en una tendencia bajista, vamos a corregir esto acá. Que me confundí, qué pena con ustedes. En una tendencia bajista vamos a buscar techos. ¿Por qué? Porque yo espero el retroceso, ¿cierto? Que respete un techo para saber que va a continuar bajando. Y debo confirmar que esos techos se hayan respetado como pisos, ¿cierto? Y en una tendencia alcista voy a buscar pisos
¿sí? Porque en el piso se soporta para subir. ¿Y yo cómo sé que ese piso es bueno? Pues bueno, debo mirar en el pasado que esos pisos, confirmar que esos pisos se hayan respetado como techos. Sí, qué pena con ustedes, ahí me confundí con las palabras. ¿Sí? Vale, una última explicación y ya terminamos. Entonces, si tú estás en una tendencia alcista, ¿sí? Debes buscar pisos. Esto es un piso. Y miras que en el pasado que tú puedas ver, el precio haya respetado esa zona también como un piso. Y luego te vas a un pasado mucho más atrás y que el precio lo haya respetado como una resistencia, como una zona de techo, te da muy buenas probabilidades para meter una compra, porque estás en tendencia alcista, vas a operar a favor de la tendencia, ¿sí? Lo mismo en una tendencia bajista, tú vas a buscar un techo que en el pasado inmediato también haya sido respetado como techo, ¿sí? Y que en el pasado súper lejano haya sido respetado como un soporte. Y eso te va a facilitar, si tras derecho coincide con tu línea de tendencia, con tu análisis de la estructura del mercado, que sabes que es un impulso, que sabes que estás a favor de la tendencia, las temporalidades mayores, te dan más confirmaciones para comenzar a operar. ¿Listo? Esa es la operativa, muchachos, o bueno, sí, sí, digamos que las pautas operativas para empezar a operar. ¿Listo? O al menos a que practiquen en sus cuentas demo. ¿Listo? Entonces, ahí les queda, muchachos. No siendo más, nos veríamos el día jueves, ¿vale? Hoy la clase se nos alargó un poco, pero bueno, ya tenemos nuestra primera estrategia súper sencilla, una operación, una estrategia operativa muy sencilla. ¿Listo? Para que empieces a practicar en muchos pares, cojas unos 10 pares, hagas el análisis, colocas como si hubieras metido una operación y lo dejas andar, a ver si la operación se habría dado o no. ¿Sí? Tú comienzas a ver si tu estrategia funciona o no. Y ahí se van a dar cuenta, muchachos, de que esto funciona. Es muy sencillo y nos puede dar muy buen porcentaje de asertividad. ¿Listo? Y nada, muchachos, eso es todo. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.